Proyectos tenemos muchos, pero bueno, he puesto aquí algunos significativamente importantes, porque a nosotros lo que nos gustan son los proyectos complejos, donde creemos que nos diferenciamos de la competencia. Birmingham tenemos todo lo que es la gestión de todos los servicios de la ciudad, en concepto de Smart City, nosotros lo estamos haciendo ya. Birmingham hablamos de 5 millones de habitantes, o sea que es una ciudad pues ya significativamente importante, y damos todos los servicios. Lo positivo para el ayuntamiento es que cobramos en base a la reducción de costes que tiene el ayuntamiento en esos servicios. Estamos hablando en torno a un 20% de reducción de costes. Asumimos toda la inversión que requiere la ciudad. Ya hemos cambiado todo el alumbrado de la ciudad con gestión inteligente de alumbrado. Estamos cambiando todo lo que es la limpieza, recogida. En Londres, pues gestionamos el mantenimiento de líneas del metro de Londres, con bastante tecnicidad por detrás. Estamos también haciendo el túnel más complejo que hay en el mundo ahora mismo, a nivel de túnel, porque pasa por debajo de Londres. Es un túnel de unas dimensiones tremendas. Gestionamos el aeropuerto, que tenemos unos 70 millones de pasajeros en ese aeropuerto, con lo cual tenemos que darle un servicio de todo tipo a esos señores y desde luego también intentar que gasten dinero en ese aeropuerto. En Canadá tenemos la autopista más moderna que hay hoy en día a nivel mundial en cuanto a tecnología. Somos capaces de facturar al cliente, por supuesto sin bajarse del coche, sin parar, directamente en su cuenta corriente, y es más, sin tener que leer la matrícula, simplemente viendo el coche sabemos qué coche es, de quién es y cuál es su cuenta corriente. Y esto es importante porque en Ontario nieva mucho y la matrícula normalmente está tapada, con lo cual si no, no podríamos cobrar al cliente. Pues en Texas tenemos varias autopistas que también con una tecnología bastante desarrollada en cuanto a peaje. Hemos inaugurado hace un mes escaso una autopista en Texas donde la facturación del peaje cambia cada 2 minutos, le damos un compromiso a aquel viajero que pase por nuestra autopista, en vez de coger la autopista pública, a un coste fijo y a un recorrido de tiempo determinado. Y esto lleva bastante tecnología por detrás. En Estados Unidos, básicamente, por centrar el tema en el que estamos, un 10% de las ventas. Hemos invertido 7.000 millones en Estados Unidos y la presencia en esta región es de ya 2.500 empleados, ¿no? O sea que nuestra presencia pues es significativa, es importante y, como digo, está creciendo. Tenemos compañías que hemos comprado allí también propias y estamos pues ahora mismo construyendo autopistas bastante importantes allí, en volumen. Y la innovación, los últimos 5 minutos. Nosotros creemos que un aspecto diferenciador de Ferrovial es la innovación, cómo hacemos las cosas. Somos una empresa de ingeniería, consideramos que tenemos un gran talento de empleados e invertimos en innovación que nos haga diferenciales frente a la competencia. Y esto pasa por invertir en todos aquellos temas que son estratégicos para Ferrovial, que hemos tenido que definir en cada negocio, y en cada uno de esos temas habilitar proyectos que permitan desarrollar tecnologías, pero lo más importante es que esas tecnologías se implanten en Ferrovial. Nosotros invertimos para ganar dinero. Y estos son los temas estratégicos en los que estamos invirtiendo en el área de innovación, que por focalizar lo que hacemos en Estados Unidos, dado el foro en el que estamos, tengo aquí un ejemplo. Tenemos en total 60 proyectos abiertos, proyectos puros de innovación, no proyectos de oficina técnica, que también. O sea, proyectos de innovación tenemos 60, pues he elegido estos, que hacemos en coordinación con el MIT. Nosotros pensamos que la innovación en Ferrovial es completamente abierta, pensamos que, siendo listos, hay muchas más personas listas fuera que nos pueden traer muchas ideas, e integramos compañías, integramos universidades. Y bueno, pues en base a un acuerdo que tenemos con el MIT, pues estamos desarrollando, algunos de estos proyectos ya están acabados, pues tecnologías que la competencia no tiene y que pensamos que nos dan un valor diferencial. Por ejemplo, somos capaces de medir y de optimizar todo el alumbrado de una ciudad con tecnología nueva. Somos capaces, ahora mismo con un coche circulando por una ciudad, detectar todas las fugas de energía eléctrica de todos los edificios de esa ciudad, con lo cual nos permite hacer una oferta a ese ayuntamiento
del ahorro de energía que se podría tener, porque ya tenemos la foto hecha de los principales focos a atacar, ¿no? Somos capaces en gestiones de edificios, y lo estamos haciendo, ya tenemos varios proyectos, pues gestionar toda la energía de uno o varios edificios de forma inteligente, es decir, ahorrando dinero, nos pagan por ello además. Tenemos tecnología específica que permite esa eficiencia optimizando indicadores, parámetros de consumos. Por supuesto, llevamos toda la gestión de los activos de esas instalaciones y permite optimizar esto. Somos capaces de, por ejemplo, bueno, pues, en un túnel que estamos haciendo, pues, desarrollar modelos matemáticos que permiten lo que es la sujeción de las paredes del túnel. Y además no solo somos capaces, sino que lo hemos probado en el túnel más importante del mundo, porque lo que hacemos es, estas cosas las probamos. Entonces esto se ha probado en Crossrail y lo vamos a utilizar para todos los túneles, ¿no? O somos capaces de optimizar el consumo de energía o de emisión de CO2 de nuestras plantas. Tenemos una división de energía de agua que hace desaladoras y hace todo este tipo de cosas, pues somos capaces de eso. O bien de ofertar una oferta de servicios inteligentes a la ciudad que permitan a las ciudades pues optimizar su coste y además producir una eficiencia de servicios agrupando varios servicios y gestionándolos a la vez. Y bueno, la verdad es que tenía preparada esta transparencia, como hay tantas preguntas de universidades. Nosotros sí trabajamos con universidades, sí pensamos que es una buena fuente de conocimiento, que es fácil trabajar y tenemos muchas, aquí he puesto unas cuantas. Y en Estados Unidos, aparte del MIT, pues tenemos ahora la de Texas, porque estamos allí bastante ubicados. Y además, la Universidad de Texas son muy expertos en matemática, ingeniería y relativa al transporte, que es parte de nuestro negocio, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias a la Fundación España-Estados Unidos, a la Fundación Consejo España-Estados Unidos, a su presidente Juan Rodríguez Iciarte, a su director general Alejandro Polanco. Estoy encantado de formar parte de este panel. La historia de Freeport en España, la historia tiene el nombre, se materializa en el nombre de Atlantic Copper, empresa de la que soy consejero delegado desde hace 22 años, y es lo más parecido a algo muy curioso, una boda de penalti a la que le ha sucedido un enamoramiento progresivo. Todo ello, además, en unas circunstancias curiosas, y es que es una boda de penalti entre dos personas mayores, entre dos, no digo ancianos, pero dos personas muy maduras. Eso ya suele ser poco corriente. Y que luego salga bien en la boda de penalti, menos corriente todavía. Realmente el aterrizaje de Freeport en España fue un suceso casual o una conjunción astral en la que una empresa, Freeport, como digo, ya veterana, con 100 años de historia, en aquel entonces pues 90, una empresa que nació en el año 1904, buscaba una fundición de cobre porque iba a ampliar su mina de Indonesia. Esta mina, que es la mina de Grasberg, es la joya de la corona del grupo Freeport hoy día. Es una de las tres primeras minas mayores de cobre del mundo y mayor reserva de cobre. O sea, es una de las 2 o 3 mayores en producción, pero la mayor en reservas, y además la mayor mina de oro en reservas. En el mineral de cobre está el oro a la vez, de forma que la pala cargadora, cuando saca una tonelada de mineral, saca cobre junto con oro. La hace por ello algo muy impresionante, y por otras muchas cosas, una mina a 4.200 metros de altura. Y en aquella época Freeport iba a ampliar la mina a un tamaño todavía mucho menor del que tiene hoy día en producción, pero ya muy grande. Y los bancos financiadores le dijeron: ¿dónde va a colocar usted el concentrado de cobre, el mineral que una vez pasado por el concentrador llamamos concentrado de cobre? Bueno, pues en el mercado. Digo, no, en el mercado no basta lo del mercado. Un mercado tiene que estar agarrado, bien agarrado. Y entonces salieron de compras por el mundo y se encontraron con Atlantic Copper, que formaba parte, en aquella época se llamaba Rio Tinto Minera, y formaba parte del grupo Orcross, un grupo convulso en aquella época,
y en el cual sus ventas era un grupo controlado por el grupo Kuwaití, perdón, por el fondo Kuwaití KIO, Kuwait Investment Office, y afortunadamente las empresas estaban en venta, pretendíamos colocar cada una de las empresas en grupos donde pudieran sobrevivir, y la verdad es que en aquel proceso tuve la suerte, en esa boda de penalti, de ser la novia y de ser uno de los concelebrantes, por lo menos, junto con un ilustre participante en esta jornada, que era Josep Piqué, que ha estado esta mañana en la apertura de la jornada. En aquella época era el presidente del CROSS, y juntos pues vendimos a la novia al novio, y como digo, yo me vendí a mí mismo, claro, porque era pues el responsable de la novia, ¿no? Esta mina hoy día, para darles un par de datos, esta foto es de hace 5 años más o menos, hoy día tiene 1 kilómetro de profundidad, la corta, y unos 3 kilómetros de diámetro en su parte superior. El grupo Freeport, para contextualizar lo poco que les voy a contar hoy, es el primer productor minero cotizado en bolsa del mundo, perdón, de cobre, minero, después de Codelco, que es la agencia estatal chilena, que es un poco mayor que nosotros en producción. Somos el primer productor del mundo también de molibdeno y de cobalto, 2 metales menores, y somos también pues como el quinto o el sexto productor de oro del mundo. Es una empresa que facturamos unos 22.000 millones de dólares al año y tiene un market cap de 40.000 millones. Opera minas, desarrolla, explora y explota minas en Indonesia, esta que les muestro en la foto, en Arizona, Colorado y Nuevo México, en Estados Unidos, Perú, Chile, el Congo, y tiene plantas de tratamiento de sus minerales, según cuáles, en el Reino Unido y Holanda, molibdeno, en España la fundición de cobre de Atlantic Copper en Huelva, y asimismo en Estados Unidos y en Indonesia también fundiciones de cobre más o menos del tamaño de la de Atlantic Copper aquí. Esa boda salió bien desde el principio. Esta es una foto parcial de la fundición de Atlantic Copper, en que se está cargando un producto intermedio, cobre líquido, con un 98% de contenido de cobre ya a los hornos de afino, la penúltima fase de producción del cobre metálico puro. Y fue posible, además por la conjunción astral, porque realmente ya entonces, en el año 92, estábamos en un mundo globalizado, y la industria del cobre estaba globalizada desde decenas o siglo y pico antes de aquella fecha. El cobre, digamos que entre comillas, viaja muy bien, es un material que tiene un valor intrínseco muy alto, $8.000 por tonelada, y por tanto se puede colocar cobre en cualquier forma, de cualquier punto del mundo a cualquier punto del mundo. Es por eso por lo que la integración de Atlantic Copper para Freeport, con una mina en aquel entonces era la única del grupo en Indonesia, digamos que geográficamente podría parecer que no era idónea, repito, por lo bien que viaje el cobre, en el que el transporte puede suponer un 2 o un 3% de su valor final, es decir, no tiene un gran impacto como pueden tener otras commodities, como puede ser el cemento, el mineral de hierro o el carbón, cuyos precios oscilan entre los 100 los $150 por tonelada. Imagínense pues, algo que vale 8.000, evidentemente el impacto del transporte es tremendamente menor. Y es por eso por lo que de una forma permanente se ven esos desequilibrios regionales entre producción minera, producción metalúrgica, es decir, transformación del mineral en metal, y consumo, con perfiles opuestos, por ejemplo, entre Sudamérica y China e India, uno gran productor minero, relativo productor metalúrgico y muy pequeño consumidor,
y el perfil de China y la India pues completamente contrario. Y zonas del mundo pues más equilibradas, como Estados Unidos, casi siempre autosuficiente, el ex Eastern Bloc o todavía Eastern Bloc, más equilibrado, y Europa pues también evidentemente fuerte importador de mineral, importante transformador del mismo y también importantísimo consumidor de cobre. Por tanto, esto hizo posible que la transacción tuviera lugar. A lo largo de los años, esta ha sido una historia de éxito. Vuelvo atrás para mostrarles la historia o algunos puntos de la historia de Atlantic Copper. Es una historia que se remonta al año 1873, en que unos banqueros británicos compran al Estado español las reservas de minas de Río Tinto, crean un imperio minero e industrial en el Río Tinto, con un componente colonial importante, es decir, la transmisión de conocimiento, incluso de riqueza, de aquel imperio a la población de Huelva provincia o de España o de Andalucía, fue limitadísimo. Y es por eso por lo que Franco le llamaba el Gibraltar económico a Río Tinto, y prácticamente obligó a la Río Tinto Company Limited a vender sus activos españoles a un consorcio de los principales bancos españoles en 1954, creándose la Compañía Española Minas de Río Tinto. Bueno, pasó por distintas etapas accionariales muy complejas y muy largas de explicar y que no vienen al caso. La empresa siguió creciendo y se consumó, como decía al principio, en el año 93 la compra por parte de Freeport-McMoRan Copper and Gold del 100% de las acciones de Río Tinto, perdón, de Río Tinto Minera, entonces era el nombre de la empresa, y entre el año 94 y 96 se produjeron dos cambios estratégicos claves. La empresa desinvirtió sus activos mineros, que ya estaban próximos a su finalización en reservas, además de ser unas reservas con una ley muy baja en cobre, y nos concentramos en la ampliación del complejo metalúrgico de Huelva por la inversión de lo que serían hoy día, en dinero de hoy, pues cerca de 1.000 millones de dólares, convirtiéndola en una de las, en aquel entonces, en el año 96, una de las 4 o 5 mayores fundiciones del mundo. En el año 10 tuvimos el honor de recibir la visita del rey de España a Huelva, ayudándonos y con su presencia y honrándonos en la celebración del 40 aniversario de la construcción del complejo metalúrgico, de forma que es durante estos años, estos últimos 20 años, cuando se produce el enamoramiento que decía antes que había seguido a la boda de penalti. La empresa creció, se concentró, se focalizó en lo que estratégicamente le convenía al Grupo Freeport, que era integrarse aguas abajo en una operación metalúrgica en que convirtiera el mineral en el cobre, que tiene una liquidez financiera absoluta. El cobre, según se produce, se puede convertir en dinero de forma inmediata, bien porque se le vende a un cliente o bien porque se vende en cualquiera de las 3 bolsas de metales que operan en el mundo, el London Metal Exchange, el COMEX en Nueva York y el Shanghai Futures Exchange en Shanghai. Eso se cumplió, y además del crecimiento económico tuvo lugar un crecimiento cualitativo importantísimo, más importante aún, que fue y que ha llegado a ser pues lo que nos lleva a lo que es hoy Atlantic Copper, lo que es de forma general en el mundo y lo que es para Freeport. Por definir un poco el tamaño de la empresa, pues facturamos unos 3.000 millones de dólares al año. Es más importante, como decía, que el tamaño es que estamos en el 10% de fundiciones del mundo de más bajo coste de producción. De las 3 fundiciones que tiene el Grupo Freeport, la de España, la de un pueblo que se llama Miami, Arizona, que no tiene nada que ver con el Miami de Florida, no tiene que ver ni geográficamente y mucho menos en aspecto. Es un poblacho minero absolutamente asqueroso, pero
de los pueblos mineros. Y ahí hay otra, y otra en Indonesia, que es un joint venture con Mitsubishi. Pues de las tres, Atlantic Copper, la fundición de Atlantic Copper, la del complejo metalúrgico de Huelva, es la de más bajo coste, con bastante diferencia además del grupo Freeport. Atlantic Copper es la empresa del mundo con más bajo consumo energético por unidad de cobre producido. Los estándares medioambientales están en el liderazgo mundial y asimismo los de la seguridad laboral. Recuerdo el panel anterior en el que varios de mis compañeros de ese panel comentaban muy acertadamente las posibles ventajas competitivas de España, a pesar de no ser España un país barato. Nuestra fundición entre los 3.000 puestos a que eludo aquí de directos, indirectos e inducidos, los directos, incluyendo contratas permanentes, pues están en los 900, casi 1.000 puestos de trabajo. Una fundición parecida a la nuestra, o varias en China, que las he visitado porque tengo la responsabilidad también de las ventas mundiales de Freeport, y viajo por Asia pues 7, 8 veces al año, y dentro de esas veces pues no menos de 4 a China, y en China conozco pues unas 10 fundiciones como del estilo de la nuestra. La mayor parte de esas fundiciones pueden tener en el equivalente a nuestros 1.000, pues 3.000 trabajadores, y su productividad a su vez es muy inferior a la nuestra. No la de cada trabajador, eso es obvio, al ser el triple, sino la de los 3.000 es inferior a la de los 1.000 nuestros. De forma que sí es posible competir si se mantiene la ambición de liderazgo en todos estos terrenos. La energía en general suele estar referenciada a costes internacionales, por tanto ahí se puede ser eficiente en consumo y si se está más o menos igual en precios, se es eficiente en el coste total también. Y por supuesto la seguridad laboral es una cuestión de decisión, es una cuestión de voluntad. Hoy día Atlantic Copper es clave en la política de comercialización del concentrado de cobre en el mundo, que supone un porcentaje de consumo de alrededor del 20 al 25% de la producción total del grupo, y por tanto pues se ha convertido en una pieza clave de alta satisfacción para el grupo Freeport, que afirmo que no tendría el menor inconveniente en seguir invirtiendo en España. Seguimos invirtiendo en España en capital de sostenimiento del orden de los 20 millones de euros al año, pero incluso en inversión más importante, inversión de crecimiento clarísima, siempre y cuando se den en España factores de competitividad que desde luego incluyen una competitividad laboral razonable, que como alguien del panel anterior mencionaba, pues desde luego lo es ahora más que lo era hace un año y hace 2. Energéticamente, si es algo razonablemente predecible el futuro, no lo es del todo todavía. El desarrollo energético español ha sido absolutamente caótico en los últimos 10 años, los últimos 8 años sobre todo, caótico y errático. Si eso se ordena y si para el gran consumidor eléctrico el mercado español se convierte en algo predecible, no me refiero a precios predecibles porque esos están sujetos a los costes de las materias primas energéticas internacionales, pero predecible en cuanto a su estructura, en cuanto a la referencia. Entonces tendríamos otro factor de competitividad por lo menos equivalente al de los países más competitivos, y algo importantísimo y de lo que creo que carecemos respecto a países muy desarrollados, pero tenemos una ventaja grande respecto a países emergentes, que es la seguridad jurídica, la predictibilidad jurídica, tanto fiscal como utilización del terreno industrial, como leyes medioambientales y, en definitiva, la estructura legal del país. Creo que ahí hace falta cierto desarrollo y consolidación en España
pero no sería desde luego imposible, y por tanto mantener la competencia y la competitividad de España como destino de inversión general norteamericana y desde luego del grupo Freeport en particular. Y acabaría con una frase que no es suya, pero que la repite mucho el presidente de nuestro consejo, Jim Bob Moffett, que es la de que la suerte es la capacidad de estar permanentemente preparado para aprovechar las buenas ocasiones cuando éstas aparecen. Y creo que es así. Por eso la boda de penalti se convirtió en un matrimonio de enamoramiento mutuo y que ha perdurado de momento 20 años, pero al que esperamos que perdure pues muchas décadas más. Muchas gracias.